necesario. Las advertencias en la vida, hermanos, vaya si son importantes, ¿no? Todas las advertencias. Más cuando venís medio fuerte manejando, ¿no? y encontrás un sign que está así, mirá, así, una flecha, y así. Es decir, cuando ya te enfrentás con ella, vos sabés que tenés que doblar, pero doblar, o te fuiste. ¿No? Entonces, advertencia tiene que ver con, por ejemplo, carteles que dice, si bebió, no maneje. Y yo voy bebiendo agua, ¿viste? Y Gatorade, voy manejando. Y dice, si bebió, no maneje. Yo me dan ganas de decirle a mi esposa, bueno, de ahí dice el cartel, que no maneje, maneja vos. Y tomando agua, ¿viste? Pues hasta leche puede estar tomando. Pero se refiere a qué? A que no bebas alcohol, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah, ¿qué? Algunos están acá, están, ¿no? Bueno. Entonces las advertencias son necesarias, porque es para el bien de nuestro futuro. Entonces en la Biblia encontramos varias advertencias, y quiero decirle algo, hermano. A ver si la gana, Si usted no hubiese venido hoy aquí, usted tenía una bendición. A ver, ¿cómo así? Claro, si vos no hubiese venido hoy aquí, y de pronto, vamos a suponer, ¿verdad? Yo me enfermo mañana y vos te morís mañana. Te voy a decir, no, pastor, al revés. Usted se muere, yo me enfermo. Ok, está bien, vamos a negociar. Vos te morís mañana y no escuchaste la advertencia. Cuando vos te enfrentes al Señor, el Señor te va a decir, ese domingo que no fuiste a la iglesia, te salvaste. Pero como hoy estás acá, y el Señor te va a dar una advertencia a través de su palabra, cuando te enfrentes al Señor, el día que te mueras, ya cambia, ¿no? No es mañana, Señor, qué bueno, lindo. El día que yo me muera. O el día que el Señor nos llame a su presencia, al tribunal de Cristo. Entonces, hermano, no vamos a tener excusa. Lo que te quiero decir es que una palabra de Dios, si no la tomas y no la pones en práctica, se vuelve una maldición para tu vida. Mira lo que te estoy diciendo. Parecería casi una herejía lo que digo. Pero cuando Dios me advierte de algo y me dice, yo te advertí, ¿te acordás aquel que día hoy día, no? Hoy es día, ¿no? ¿Te acordás el día de marzo del 2019 cuando el loquito ese argentino, ¿te acordás que dijo tal cosa? Y vos escuchaste, pero hiciste lo que se te dio la gana. Es decir, que la palabra de Dios, detrás de la palabra de Dios, Dios tiene una demanda para hacernos. Una demanda para hacernos. ¿Me está entendiendo eso? Es que nosotros siempre decimos, y eso lo he explicado los últimos domingos que estuve aquí, antes de irme a Atlanta, nosotros llegamos muy con rapidez esta semana, de allí de Atlanta. Estuvimos predicando en una iglesia hermosa, donde había, otros pastores de otras iglesias, y a uno de los pastores, Dios me dice, mirá las ovejas que le doy. Y una calidad de oveja, hermano. Y le hago al pastor, le digo, vos entendés lo que Dios puso en tus manos. Unas ovejas preciosas, hermano. Y no por la lana, por la duda, no por la lana. Y entonces estaba explicando que Dios es un Dios de demandas. Dios es un Dios severo. Es que a nosotros nos gusta, vamos a hablar de los atributos de Dios. Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, pero no nos gusta reconocer que Dios es severo. Y entonces cuando allí en los mandamientos nomás dice, Dios fuerte y celoso. Mirá, te cela el Señor. Fuerte y celoso, es que cuando vos estás haciendo de las tuyas y no haciendo lo que debes hacer como hijo o hija de Dios, Dios es severo, se pone severo el Señor. Pero no nos gusta ver esa parte de Dios. Que Dios siempre que actúa con amor, actúa con justicia. Él tiene que ser justo. Él no puede actuar solamente siendo totalmente amor.
y dejando el atributo de la misericordia, de la justicia. No, Dios es justo y Él quiere actuar, tiene que actuar junto con el amor, también la justicia. Entonces Dios tiene que hacer algunas diferencias en la tierra. Es como, hermano, cuando vos como papá o mamá le das a uno de tus hijos, le das un premio porque se portó bien, porque hizo las cosas bien. Y entonces el otro, el más rebeldito, ¿viste? Se pone celoso. ¿Y por qué a mí no? Porque vos no te portaste bien. Y no es que tú estás en realidad haciendo diferencias, sino que le estás de alguna manera enseñando que si él se porta bien y hace las cosas bien, va a ser bendecido. Es decir, lo mismo es Dios, nuestro Padre, Dios con nosotros. Él nos quiere bendecir, pero hermano, cuando hacemos las cosas, Dios nos bendice. Entonces, sin más ni menos tengo que pasar alguna advertencia. Y la advertencia tiene que ver con un pasaje que encontramos en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas. Y ya le voy a explicar un poquito el tema, pero quiero que podamos mirar en la Biblia de las Américas, esta traducción es hermosa. Dice, entonces Pedro dijo, Señor, mire, el apóstol Pedro le dice al Señor Jesucristo, Señor, esa palabra Señor en griego es Kyrios, que significa amo, dueño, gobernador, jefe absoluto, soberano. Todo eso significa Kyrios. Entonces Pedro le dice, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros? Mire. ¿Nos dices esta parábola a nosotros o también a los demás? Aquí entendemos que el apóstol no tiene muy en claro la parábola que terminaba de enseñar recién el Señor Jesús. Ahora vamos a ver la parábola. Pero él no sabía bien a quién iba dedicada la cosa. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Ay, que esa palabra, qué lástima que no traje a mi esposo. Qué bien que le hubiese hecho. Ay, esa palabra, ay, si mi tía la pudiera, ¿cómo me gustaría que...? Y entonces sí, ¿viste? Ahí grabamos en el Face, ¿viste? Y le mandamos a la tía esa, que siempre nos critica. Le mandamos entonces el mensaje. Y somos tan bondadosos que siempre decimos que la palabra es para el otro. Pero no la aplicamos a nosotros. Ay, claro que ay. Más que ay. Yo diría ay. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿esta parábola es para nosotros o es para todos los demás? Mire que hasta de taquitos, me parece que Pedro era buen jugador de fútbol también, de taquitos, se la tiró a los demás. Y el Señor le dijo, ¿quién es? Pues, mira, hasta pues, dice el Señor. ¿Viste pues? Que ustedes dicen pues, los mexicanos. Oye pues, entonces dice, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor, mire, su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? ¿Quién será ese mayordomo fiel? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Haciendo qué? Lo encuentre siendo un mayordomo fiel y prudente. Ahora dice, de verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Ahora mire, ahí está diciendo que al siervo fiel, al mayordomo fiel y prudente, va a haber un día en que lo va a poner sobre los bienes, sobre todos los bienes, dice. Oh. Y dice, de verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, es que se ve, ese es el siervo que piensa en Dios es siempre, nada más que bueno. Y bueno, si me tiro una canita al aire, Dios me va a perdonar. Dios es bueno. Es no entender realmente quién es Dios. Decíamos la vez pasada, si yo me compro una botella, yo cuando viajo compro agua, si no tomo el agua de aquí, ¿verdad? Que es purificada. Si yo compro una botella que dice 98% de agua pura y 2% de agua impura, ¿te la tomaría vos? Claro que no, ¿verdad?
Pero vos querés que Dios te acepte en su reino, 98% santo y 2% diablo. Nos gusta ser medio diablito allá afuera. Y aquí muy santito. Entonces Dios tiene que emitir una advertencia. No es como nosotros pensamos, sino como la Biblia dice que debe ser un siervo. Por eso Pedro rapidísimo, ¿viste? Antes que el Señor siga hablando, le dice: Señor, ¿y eso que está en esa parábola para quién es? ¿Para nosotros, tus discípulos, o es para todos? Ya se la quería matar a nosotros. Entonces, dice, de verdad os digo que lo pondrá, hablando del bueno, ¿no? Lo pondrá sobre todos los bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mire, ni siquiera lo dice, pero lo dice en el corazón, es decir, lo piensa: mi Señor va a tardar en venir. A ver, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Ahí cayó la ficha alguna. Que no está atento, ¿viste? Ya. Mi Señor tardará en venir, o tardará en venir. ¿De verdad nosotros nos manejamos en esta vida creyendo de que el Señor no va a venir ya? Y hay, mira, hermano, no sé si me atrevería a dar un porcentaje, pero la mayoría de la iglesia cristiana y verdaderos hijos de Dios todavía siguen creyendo que todavía falta mucho para que el Señor venga. Entonces, nos damos gustitos, nos damos licencias, nos damos permisos, pero no entendemos que el Señor puede venir ya. Y ya vamos a hablar un poquito de eso, un poquito. Entonces dice, mire el siervo o el mayordomo, no infiel. Dice: mi Señor va a tardar, entonces empieza a golpear a los criados. Mire qué buen mayordomo, ¿no? Perdón, quiero que entiendan la diferencia. El mayordomo no es el dueño. El mayordomo es el administrador de las cosas que le han rendido, que él tiene que a la vez rendir, pero tiene una posición jerárquica el mayordomo. Entonces el mayordomo que dice: Dios la venida de él va a tardar mucho, entonces dice, empieza a golpear a los criados y a las criadas, indistintamente, miren, no solo a los criados, sino a las criadas también la ligan. Y luego dice: y a comer y a beber y a embriagarse. Es decir, el Señor está dando un ejemplo, ¿no? Empieza a vivir para lo que le gusta a él. Total, el dueño, va a demorar. ¿Cuántos creemos que realmente el Señor puede venir esta noche? No, era una pregunta, ya contestaron, así que, pero pensala para vos. ¿Cuántos creen que esta noche pudiera venir el Señor? Y de verdad, hermano, no estamos preparados. Me dejan que me confiese con ustedes. ¿Me puedo confesar? Sin que haya aquí, ¿viste?, del otro lado uno de cuello blanco, ¿viste?, que me diga: reza 20 Padre Nuestro, 250 de María. Bueno, ¿me puedo confesar o no me puedo confesar? Cuando era muy jovencito, antes de que fuera medio bandido, yo tendría 16 años, me acuerdo que había ido a una iglesia bautista allá en Argentina, y el pastor se mandó un mensaje, hermano, sobre la venida de Cristo, que de verdad, pero me pegó ¡pam!, en el corazón, me pegó duro. Ya después de ahí me fui al mundo, porque esa palabra fue demasiado fuerte. Pero estando en el mundo, yo recordé esta palabra que el pastor decía, y es, que ahora lo vamos a ver un ratito, que tiene que ver con si nosotros estamos pensando de que Él viene, Él no viene. Entonces yo me ponía a pensar, cuando, ¿viste?, yo estaba haciendo de la mía, ¿viste?, entonces me ponía a pensar: cierto que algún día vas a venir. Pero yo me engañaba a mí mismo y decía: diciendo esto, Él no viene. Porque la Biblia dice que cuando yo diga que alguien va a venir, Él no viene. Entonces yo estaba contento, andaba haciendo iniquidades, pero pensando, no va a venir ahora, Señor, no, ahora no, otro día. Y hacía de la mía. ¿Cuántos Padre Nuestro y Ave María usted me va a dar? Usted confía.
confesor. Yo soy el confeso. El confesor del confeso. ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto va a venir mañana? Gracias. Gracias por su misericordia. Entonces hay mucha gente que piensa que realmente el Señor no va a venir. Y entonces lo que está queriendo decir el Señor es que empieza a vivir su vida como si realmente fuera el dueño, no el mayordomo. Porque la vida que te fue dada es un bien de Dios, no tuyo. Tu propia vida no es tuya. Tú eres un mayordomo, un administrador de ese cuerpo que tienes, un administrador del alma y un administrador del espíritu. Tú no eres un cuerpo con alma y espíritu. Tú eres un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, que es muy diferente. Porque la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Dios es espíritu. Y en Génesis capítulo 1, 27, cuando están formando al hombre, no cuando lo están creando, sino cuando lo están creando, no cuando lo están formando, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los que vienen los domingos saben a qué también teología nueva me refiero. De quiénes eran los hagamos. No me quiero desviar. Hoy lo voy a dejar descansar en eso. Ahora, yo quiero que pudiéramos entrar en Lucas capítulo 12, antes de este pasaje. Entonces aquí encontramos algunas cosas muy interesantes. Que en el capítulo 12, pero mire, en el capítulo 12, del verso 1 al 12 hay una advertencia. Y es contra la hipocresía. No es hipocresía, la hermana hipocresía, ¿ok? Sino la hipocresía. Y una de las cosas que Dios aborrece, escuche, aborrece. Es más, me atrevo a decir, hay cosas que Dios odia. Usted dirá, ¿pero Dios odia? Sí. Y nos dice a nosotros que odiemos lo que Él odia. ¿Viste cómo es Dios? No puede ser eso, no puede ser. No. ¿En qué pasaje estás? Te puedo dar 20.000 pasajes. De que el Señor hay cosas que aborrece. En Deuteronomio 28, por ejemplo, hay un listado de cosas que Dios aborrece. Aborrece. Y entonces acá está diciendo, Lucas capítulo 12, el 1 al 12, lo que me llama la atención, hay una palabra mal, ¿no? Advertencia, dije. Ok. Pero, perdón, hermano. Advertencia quiere decir ahí. Y la primera advertencia en estos 12 versículos tiene que ver con la hipocresía. Fíjense que aquí, en este pasaje, el Señor no está hablando de las malas doctrinas. Que no nos está advirtiendo, tengan cuidado de los fariseos que tienen una doctrina equivocada. No nos está diciendo eso. Dice, tengan cuidado, que eran los fariseos eran los religiosos de ese tiempo. Tengan cuidado de la, mire, de la hipocresía de los fariseos. A ver si lo podemos entender mejor. Hay una de las cosas que Dios aborrece y es la hipocresía religiosa. Ustedes saben que en este lugar quizás es la única iglesia en el valle. ¿Qué querés que te cuente? Que no pasamos ofrendas. Nadie pasa el canasto. Pero eso no te deslinda de la responsabilidad de que hay un canasto ahí, ¿viste? Y por ahí algunos se acuerdan, ¿no? Mira. No sé si me entendés. Ahora yo pregunto, ¿por qué Dios te pide que le ofrendes si Él es el dueño del mundo? Si Él es un Dios lleno de riqueza, ¿para qué Dios quiere que le ofrendemos a Él? ¿No será que Dios está tratando en nuestro corazón? Y en nuestro corazón, que tiene la segunda cosa que ver con eso, en nuestro corazón hay avaricia. Ahora ven, sin desviarme del tema, el Señor nos está advirtiendo a los fariseos, que eran los religiosos de ese tiempo y que eran una manga de hipócritas. Pero manga, ¿sabe lo que es la manga?
esto que me sale del saco. Una manga de fariseos, fariseos hipócritas. El Señor hace referencia, dice, hay muchos de ustedes, dice, hipócritas, que oran puestos en pie. A ver, ¿cómo que oran puestos en pie? ¿Está mal orar en pie? No, es lo que estaba mal, que ellos se paraban en pie y oraban aún en las plazas y en la iglesia, y oraban. La gente, hermano, la mayoría de la gente que vino un tiempo a la iglesia y se fue de la iglesia, no es porque te vieron en una esquina fumando, no es porque te vieron tomándote una cerveza, te vieron porque la vida tuya dentro de la iglesia es muy diferente a la vida tuya fuera de la iglesia. Lo que aborrece la gente es la hipocresía religiosa, y es algo a lo que el Señor nos está advirtiendo, y hermano, usted tiene que leerlo eso. Lucas 12, del 1 al 12, tiene que leerlo en su casa, para que el Espíritu Santo lo siga ministrando. Pero hay una advertencia de ser hipócrita. Ahora, mire, yo fui un poquito a bucear, ¿no? Un poquito en el griego. Y la palabra hipocresía, ahí creo que la tengo, ahí está. Y esta hipocresía es el numeral 5272, que significa, mire esa palabra, hupocrisis. Hupocrisis. Esta palabra hupocrisis significa actuar fingidamente. Significa engaño y condenación. A ver, ¿sabe que Dios aborrece? Cuando alguien levanta la mano en la iglesia, pero las manos están sucias. Nosotros podemos pensar que si alguien está aquí, ¿verdad? Y está adorando así, ¡oh! ¡Qué espiritual que es ese personaje! ¡Qué espiritual que es! Pero ¿cómo se comporta en la casa? ¿Cómo se comporta con la esposa? ¿Con el esposo? ¿Con los vecinos? ¿Cómo se comporta? ¿De qué te sirve, hermano? Y entonces el Señor es durísimo, porque dice, no solo los que oran puestos en pie, sino que en el mismo pasaje un poquito más adelante dice, aquellos que ayunan y demudan su rostro. Es decir, eran tan bandidos los religiosos estos, que hasta se pintaban la cara y se demacrado. Entonces, para que alguien le pregunte, ¿qué te pasa? ¿Tenés algún problema que tenés esa cara? Es que estoy ayunando hace 101 días. ¡Ah, qué espiritual que sos! Y hermano, yo se lo hago así para que le entre, pero es lo que Jesús dijo. Hay gente que ayuna. Pero hermano, ¿sabes por qué ayuna? Porque se quiere mirar al espejo, ¿viste? Y no quiere verse con la zapán, ¿viste? Con la panza, quiero decir, ¿no? Zapán, quiere decir panza. Se mira al espejo y quiere, quiere tener. Pero no ayuna porque, hermano, está queriendo morir a un deseo de la carne. Es más, cuando nadie lo ve, se come un alfajor en la pieza. Bueno, un dulce, qué sé yo, un chocolate. Pero mire lo que es. Hay una advertencia, hermano, en este tiempo con la falsedad religiosa. Dios está, hermano, empeñado en descubrir quiénes son los mentirosos religiosos. Engaño y condenación. Ahora, estaba mirando que hipocresía, según el diccionario, dice, es fingir lo que no somos. El hipócrita finge sentimientos que no tiene. Mire. El hipócrita finge sentimientos que no tiene. Hola, mi amor, ¿cómo te va? Por dentro, ¿viste? La odia, hermano. La odia. Le mandan en el Face, ¿viste? Un mensaje a mi mejor amiga del mundo. Besos en este día por tu cumpleaños. Y se olvidó que la última vez habían discutido, ¿viste? Y están más distanciada que la mejor amiga de mi vida. Se está mintiendo, es un hipócrita. Entonces, fingimos, porque Dios dice que el que no ama a su hermano no verá a Dios directamente, hermano, no va a ver a Dios. Oh, está fuerte esa, ¿eh? Entonces nos hacemos los que amamos. Hola, mi amado hermano. Es decir, a mí me llama la atención, hay una frase por ahí que muchos me dicen, amado siervo.
Yo digo, ¿me amará realmente este desgraciado? Amado siervo, me manda el mensaje. Oh, amantísimo siervo. Es hipocresía religiosa. Yo apenas lo conozco. Estaba en Atlanta, ¿viste? Y había un... Perdón, señor. Pero es lo que yo creo, vos sabés. Oh, amado general. Mire cómo me saludó el tipo. Me infló, ¿viste? Me quería sentir el general Buttiglione, ¿viste? Hay una película que se llama El general Buttiglione. Si la debe ser viejísima, ¿viste? Es para... Perdón la expresión. Casi para guinearte de risa, mira. Está buenísima esa película. Ok. Te trae reír tanto, hermano, que no aguantás. De verdad, te digo. Bueno, me acuerdo de aquella película. Y era el general Buttiglione. ¿Cómo me he reído, hermano? Era jovencito yo, así que imagínate cuántos años tiene esa película, ¿no? Pero fui al cine a verla. Y me acuerdo, hermano, que me había agarrado ganas de ir al baño, mira. De tanto que me reí con esa película. Y se trata, ¿querés que te cuente de qué? No, okay. No sé, curioso. Bueno. Amadísimo general, me dice, así me saludo, che, el coso este. Sí, ni lo conozco, recién lo conocía yo. ¿Cómo que me va a amar así? Como si fuera todo enamorado, ¿viste? ¿Qué se flechar? Entonces encontramos un montón de mensajes, hermano, por Facebook, ¿viste? La gente, ay, amiga mía, ¿qué amiga tuya? Si le tenía una envidia bárbara. Y Dios está haciendo una advertencia contra ese tipo de hipocresía, hermano. Ahora, mire, ya se me está adelantando usted. Bueno, Jesucristo condenó todo esto, indudablemente. Estaba leyendo, la hipocresía es solamente, mire, solamente preocuparnos por nuestro exterior y no nuestro interior. Es que yo sé, hermana, yo sé cómo son las mujeres. Ahora que mi esposa que está cuidando a los niños, aprovecho de decirle. Así, para que la negra es brava, ¿eh? Y entonces, claro, ¿viste? Yo sé lo que es una mujer frente al espejo. Oh, hermano. ¿Cómo hay que gastar en esas cosas, viste? Que aquí, que la sombra, que el rímel, que la pestaña, que qué sé yo, los labios, el cuti, ¿cómo le llamaste? Pómulo, que los pómulos, que... En el Face allá anda la hermana así. No sé por qué, pero andan todas trompudas. Piensa que le queda lindo, ¿no? Maquillada. En fin. Pero preocupada por lo externo. Y yo te aseguro, hermano, que un montón de los que vinieron hoy aquí pasaron un tiempito mirando lo exterior frente al espejo. Yo querés te digo, la verdad me puse el saco este y no me miré así que puedo tener una hilacha por ahí. Los hombres somos así, ¿viste? En eso. No nos interesa tanto el externo. Pero hermano, el problema es un hipócrita el que quiere aparentar, porque esa apariencia es lo que nos gusta. Nos encanta que nos digan, qué linda que está, hermana. Hermano, qué lindo que está. Salomón, qué bien vestido que tiene. Salomón, se viste lindo, ¿eh? ¿No es cierto, linda? Sí. Claro. Es la esposa, ¿qué quiere que te diga? Y más delante de todo te va a decir, es hermoso, mi negra. Bueno, pero la verdad, hermano, ¿cuántos estuvieron 5 minutitos de rodillas orando antes de venir a la iglesia? Y yo casi, mira, déjame que lo cuente, ¿verdad? Ah, no, esto era lo que no. Ah, esto también era lo que no. No queda nadie casi. No juzgo, pero que de verdad estuvieron buscando, limpiando su vida porque vienen de la casa de papá. Y dice, hermano, el Señor está hablando de hipocresía. Voy a seguir porque son 3 cositas nada más. La segunda de Lucas, antes de que Jesús hable del siervo fiel y del siervo infiel, habla también sobre la avaricia. Mire usted, la avaricia.
Y nosotros sí vamos a considerar pecado, ¿viste? Oh, no, el adúltero, el asesino, el violador, qué sé yo, ¿viste? Enumeramos, ¿viste? Según las consecuencias, enumeramos la gravedad. Muy gracias, Juan. La gravedad del pecado. Cuando entendemos que pecado es separación de Dios. Y que si yo juzgo tu pecado, pero yo tengo otro pecado, que yo lo considero menos que el tuyo, pero yo soy tan pecador como vos. Los dos estamos igualitos. Aunque yo haya tenido un mal pensamiento y vos hayas sido un adúltero. Los dos, delante de Dios, los dos pecamos. Entonces hay una advertencia ahora, hermano, contra la avaricia. Es que yo recién te decía, si Dios es dueño de todo, como dice el Salmo 24, el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra, mire, de Jehová es la tierra, no es de los hindúes, que hay muchos hindúes aquí que tienen plata, ¿verdad? No es de los turcos, no es de los gringos, no, es de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo, y los que en él habitan, todos los seres humanos somos de Dios. Es decir, tu hija es de Dios, no es tuya. Tu hija no es tuya, es de Dios. Dios te la prestó. Entonces la mamá o el papá que quiere acaparar mi hijo, mi carro, mi casa, ¿qué va a ser tuyo? ¿Quién te dijo que es tuyo? Yo le estaba compartiendo a los hermanos de allí de Atlanta, ¿no? Sobre el mini. El mini es cuando acostumbramos a decir esto es mío. Y es que es alguien que no progresó en la vida, que todavía sigue siendo un niño. El niño pues, se enfrenta con el hermanito y dice, esto es mío. Y se lo habían regalado en el cumpleaños al otro, ¿viste? Pero esto es mío, no mío. Y crecemos siendo egoístas y no nos damos cuenta que en algún momento, hermano, tenés que madurar. Darte cuenta que nada, absolutamente nada es tuyo. Me estoy saliendo por hablar de la IRS, pero no voy a hablar de la IRS. Porque la IRS considera que hay algo que tú tienes que es de ellos. Y ese es un principio satánico. Porque todos los sistemas de este mundo pertenecen al anticristo. Todos. Sistema educativo. Mira lo que enseñan en la escuela. Vos podés elegir el sexo. Sistema educativo, sistema económico, sistema religioso, sistema familiar, sistema gubernamental. Todos los sistemas del mundo están manejados por el Dios de este siglo, que no es Jesús. El Dios de este siglo, Dios con minúscula, de este siglo, sabemos que es Satanás. Entonces, cuando entramos a hablar de las cosas, miren, yo quiero por un momentito llevarlo a esto. Advertencia contra la avaricia. La segunda cosa, y ahí está en Lucas. Después, por favor, lean Lucas capítulo 2 en su casa. Por favor, hermano, léalo. Advertencia contra la avaricia. Mire lo que significa la palabra avaricia. En griego es plenoexia, que tiene dos significativos importantes. Número uno dice codicia y número dos, fraude. A ver. ¿Qué es para usted un fraude? Alguien que hizo un fraude, ¿qué es para usted? Yo todo oído. Un robo, fraude, sería un sinónimo, ¿sí? Engañar para conseguir algo. Engañar para conseguir algo. Claro, pero está bien, ahí dice codicia y fraude, ¿verdad? Es lo que dice en griego. ¿Qué otra cosa puede significar un fraude? Alguien que fue llevado ante la justicia por fraude. Engaño, sí. Falsificación puede ser, claro. Mal uso. Mal uso de. Pero
José, vos sos un teólogo, hermano. Yo quiero aprender de vos. Sí, señor. Sí, señor. Fraude tiene que ver con, por ejemplo, decir que esto es mío cuando no es mío. Lo hago mío, pero no es mío. ¿Alguien que dijo robo por acá, no? Sí, robo también. Decir que esto es mío y lo uso a placer mío, sin entender que esto es de Dios y que me lo dio a mí para disfrutarlo, hermano. Estoy engañándome. Ahora, mire. Avaricia significa también codicia. Y una de las cosas de la avaricia, el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Y después dice algo más fuerte. Pero, a ver, ¿alguien tiene un billete verde, por favor? Que no sea de $1. Aquí, ¿alguien tiene un billetito de 20 que me lo preste un rato? Se lo pido prestado. A ver, ya le ganaron a los lentos. Con esto. ¡Boli! ¡A comer unos tacos, te invito! Ok, miren. Cuando vos tenés un billetito de $1, y de pronto encontrás en un vaquero, en un jean, en un pantalón, una cartera, un billetito de 20, y tenías $1, y ahora tenés 20, ¿cómo te sentís? Hermano, y cuando te llega el día viernes el cheque de 15 días de trabajo, no de una semana, de 15 días, ¿cómo te sentís? Cuando alguien te hace una donación de unos cuantos miles de dólares, ¿cómo te sentís? Ahí sí que me gusta bailar, ¿no? Y qué bien que bailás, bandido, ¿no? Bueno, me mire mal, hermano. Con eso le había invitado a tu hijo a comer. Bueno, hermano, el problema real de la avaricia es cuando el dinero pasa a ser lo primero. Es decir, no está mal. Mire, Deuteronomio, creo que el capítulo 8 dice: Dios les da la sabiduría para hacer riquezas. Escuche, 8:28 creo que era algo así. Bueno, ahí está el Deuteronomio, 8 seguro. El versículo no me acuerdo. Pero dice que Dios nos da la sabiduría para hacer riquezas. Es decir, que no está mal que vos obtengas riquezas. Pero aquí Timoteo está diciendo: raíz de todos los males es el amor al dinero. Es decir, que el dinero pase a ser prioridad en tu vida. El querer tener. ¿Para qué? Ahora, mire, en este mismo pasaje, hablando del avaro, dice el diccionario: la avaricia es como el afán o deseo desordenado y excesivo de riquezas. Y entonces, cuando el Señor está hablando de cómo va a ser el carácter, escuche, el carácter de las personas, de los hombres, de los últimos tiempos, en segundo lugar pone al avaro. Porque dice, el carácter de los postreros tiempos, los hombres serán, y mire, empieza a decir: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos. Y avaro, hermano. ¿Quién es avaro? Aquel que solo piensa para sí. Ay. Venga a Lucas capítulo 12, creo que es 30 allí. A ver. Estoy leyendo 13, con razón. Sí, versículo 32, mire. Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña. Que le preguntó ahí el apóstol Pedro: ¿a quién te está refiriendo, Señor?
manada pequeña. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mire. Hay un reino para una manada pequeña, no es para todos. A ver si me entienden. Hay un reino para una manada pequeña, no es para todos. Hay un reino que es para una manada pequeña, no es para todos. Y entonces dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Ah, hermano. Hablando de dinero, hay 4 cosas importantes. Diezmo en la Biblia. Diezmos, ofrendas, primicias y limosnas. Diezmos, ofrendas y primicias son para Dios, son para la alfolí. Limosna es cuando nosotros le tenemos que dar algo a alguien. Ahí es cuando dice que tu mano derecha no sepa lo que da tu mano izquierda. La limosna es algo que le damos a otro ser. Entonces el Señor me hablaba hoy en la mañana y me dijo, vendé lo que tenés y dalo. O mejor dicho, dalo, va. Y tuve que dar algo. Porque si no, ¿con qué autoridad te voy a predicar a vos? Si yo solamente soy un oidor de la palabra, pero no un hacedor de ella. Y tuve que dar algo que, viste, no eran $10. Porque el Señor, cuando nos está pidiendo algo, porque Él está queriendo ministrar el corazón. Él no necesita. Pero mira lo que dice, de vender y dar limón. No dice vengan al alfolí. Hay momentos donde Dios te dice ven y trae al alfolí. Pero hay momentos donde Dios te dice eso que tenés. Hay uno que está necesitado. Se lo tenés que dar. Ah, no, Señor, pero a mí. Andáselo. No, Señor, no, yo no. Está igual que Jonás. Anda a predicar a mí. No, Señor, yo ni veo hoy. Pero escúchame, 120.000 personas allí. No, no me importa, yo no voy. Y se fue. Y no profeta. Y de Dios. Y no fue. Altercó con Dios. ¿Qué es cuando Dios te está diciendo, mirá, ese carrito que tenés, dalo? Ah, no, que vayas a trabajar, hermano. No, si te está diciendo ahora que lo des. El problema no es con el hermano, el problema es con tu corazón. Que Dios te quiere encontrar desprendido. Y entonces el Señor trabaja sobre nosotros, hermano. Sobre nuestro corazón. Y la mejor forma es dando. Y la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Yo recién te pregunté, ¿qué cuando vos te encontrás con un billete de 20, con uno de 100, cuando te pagaron la quincena? ¡Ah, nos sentimos felices! ¡Qué lindo que es recibir, ¿verdad? Ahora te enganché. ¿Es lindo recibir? Claro que es lindo recibir. Y dar. ¿Por qué no te pones en acción? Y empezás a dar. Y no te estoy diciendo, hermano, mirá, no soy predicador. Ustedes saben, yo no predico la prosperidad y nunca lo voy a hacer. Aunque yo sé que el Señor quiere que prosperemos. Pero te estoy diciendo que le vayas a dar algo a alguien. Mira eso. ¿Cuántos pueden decir gracias hoy? Okay. ¿Hace cuántos años atrás? Prediqué sobre esto. ¿Cuántos años atrás era pastor en Argentina? Y le hice que en ese culto empezaron a regalar cosas. Che, se armó un lío en la iglesia. De verdad, se armó un lío. Pero un lío santo, un lío divino. Empezaron a sacarse ropa, hermano, algunos. A dar lo que... Mira, Dios me dijo, el pantalón todavía, después te lo doy, decía, hermano. Traje. Se empezaron a regalar carros, hermano. En Argentina no es como acá un carro, ¿viste? Laburaste un mes y te compraste uno. Allá, hermano, tenés que laburar años para tener un carro. Y empezaron a regalarse carros, relojes de oro, Rolex originales. No, los truchos, esa vez te vale $30, $40 un Rolex. Y andan los pastores que te ponen el Rolex. Avaricia. ¿Cómo está tu corazón, hermano? Porque hay una advertencia. Ya va a ver que la advertencia tiene que ver que, hermano, vos querés tener vida eterna. Vos querés entrar al cielo. Bueno, primero, dejá la hipocresía de lado. Número 1. Número 2, dejá la avaricia. Empezá a desprenderte, hermano. Perdón, dijimos antes, ¿no? Hay que ser hacedores.
y no tan solo oidores. ¡Ja! Tercero, la ansiedad, pastor, seguro que la Biblia dice eso. Por favor, vaya a su casa, agarre Lucas y vea del capítulo 12, del 22 al 23, del 22 al 34, y dice, advertencia contra la ansiedad. Si yo de movida te hubiese preguntado, ¿cuántos ansiosos hay hoy aquí? Algunos quizás no levantarían. Gracias por tu sinceridad. Pero seguramente algunos estarían con las manos hacia atrás. Yo ansioso, no, ¿qué va? Dice, ¿qué va? Yo estoy ansioso, yo ando en la vida, ¿viste? No sé por qué hay gente que tiene las uñas demasiado cortas. ¿Aló? Y bueno, seguimos. Dejemos de molestar a la gente. Ansiedad, mire. Significa merimna, en griego. Ya saben otra palabra más, ¿vio? ¿Qué significa distracción? Afán. Mire qué significa ansiedad y preocupación. Entonces ahí en Lucas el Señor está hablando acerca justamente de la ansiedad. Y allí, hermano, el Señor es precioso como empieza a narrar. Dice, ustedes se pusieron a ver los lirios del campo. Y entonces el Señor dice, ni siquiera Salomón se vistió como los lirios del campo. Y nosotros andamos muy preocupados, ¿viste? Que nos vamos a poner domingo tras domingo. Menos mal que la nena está en los brazos, ¿no? ¿Sí, no? Y, aleluya, gloria a Dios. Distracción, afán, ansiedad, preocupación. Hermano, ¿cuánta gente distraída? Y no se da cuenta que en realidad tiene ansiedad. Ansiedad por el tener. Hermano, yo cuántas veces he ministrado matrimonios que hermano, perdón, pero no estoy haciendo una alusión personal a nadie, pero se van lejos, hermano. Se van a otro estado allá, lejos, a trabajar para ganar dinero. Es que yo quiero darle un buen sustento a mi familia. Está bien que quiero darle sustento a tu familia, pero vos no te das cuenta que tus hijos te necesitan al lado. ¿No te das cuenta que por más que te esfuerces y te esfuerces, hermano, va a llegar un momento en que, ¿viste? ¿De qué te va a servir? Mira. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. A ver si lo tenemos ahí. Miren lo que dice. Porque a la persona que le agrada, es decir, cuando Dios está contento con alguien, Dios está agradándose de alguien, Dios, le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Es que hay gente sabia que no es inteligente, hay gente inteligente que no es sabia. No es lo mismo. Entonces hay gente que tiene inteligencia natural, pero a la hora de tomar decisiones no es sabio. Entonces ya está hablando, cuando esa palabra conocimiento tiene que ver con inteligencia y gozo. Dice, más al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar, hermano. Mire, he conocido en esta ciudad, creo que algunos cuantos millonarios, pero miserables. Voy a tener que editar después el mensaje, pero millonario. Y vive como un miserable, hermano. Si viera, y no tiene que ver con del carrito que se baja. Con los mismos pantalones, lo vi como 3 o 4 veces en 2 o 3 años diferentes. El mismo pantalón, hermano. Yo no creo que sea un judío de esos que estuvieron en el desierto 40 años. Que tenían la misma ropa, ¿viste? Los que estaban allá dando vueltas en el desierto. 40 años la misma ropa, imagínate vos. Pero no puede estar miserable un tipo. Vos no tenés ningún amigo que, hermano, cuando salís a comer nunca paga. Y vos sabés que tiene. Pero se hace el gil, ¿viste? Sí. Miserable, hermano. Entonces está diciendo, hermano, que yo te digo la verdad. Yo esto lo he declarado. Aquella persona que dice, no hay que declarar, ¿qué me importa lo que vos pienses, hermano? Si yo lo creo. Hay cosas que yo tengo que declarar, que Dios me enseña a declarar. Entonces yo en esta ciudad, al menos con 2. Uno es un hindú
Y otro es un americano, Gringolandia, abogado de aquí. Los cuales tienen cantidad de posesiones, pero son dos miserables. Y yo he dicho, Señor, tu palabra dice que eso que vos le has dado la tarea de recoger y amontonar, se lo tiene que dar al que agrada a Dios. A ver si me entendés. Si vos sos una persona que vivís para Dios, queriendo en primer lugar agradar a Dios, hay un reino que te pertenece. Hay una riqueza que te pertenece. El problema es no saber reclamar. Porque es como que el que recibió una herencia y nunca la reclama. ¿O viste lo que son de piratas? Que son, perdón si hay un abogado aquí, ¿no? Pero el 99% bajo 99 son bandidos los abogados. Te ponen carita de bueno y todo, ¿viste? No sé, usted para los papeles suyos, mire, yo le voy a cobrar nada más que $30.000. Y te mira así. ¡Ay! Te dan ganas de prenderle fuego. No sea vos, pero a mí sí. ¿Seré yo que soy el malo? Hermano, $30.000 para un tipo, hermano, le costó 20 años trabajando en este país, sudando, laburando. Y este desgraciado le quiere sacar $30.000 en un ratito, haciendo un pestañeo en abrir y cerrar de ojos. No es justo. Claro que no es justo. Pero aquí dice lo contrario, dice que aquel que hermano, si Dios está agradándose de tu vida, vos decís, Señor, todo esto que juntó este impío, desgraciado, fulano de tal, Señor, aquí estoy, yo lo quiero, reclamo esa herencia. ¿Habrá alguno que se anime a hacer esa declaración? Hoy. ¿Saben cuánta gente en esta tierra? Y hablo del Valle de Río Grande, hablo de Bronzeville, hermano. ¿Cuánta gente de dinero hay? Y que todo lo que tienen, lo tienen porque hay un espíritu, que es la avaricia. La avaricia. Y ahora, hermano, la pregunta del $1.000.000 es, ¿qué vas a hacer con todo lo que vos tenés cuando te mueras? ¿Te das cuenta, hermano, que para qué ahorrar, para qué juntar tanto si no lo va a disfrutar? Por favor, hermano, lee Lucas capítulo 12, por favor. Hay unas enseñanzas tremendas. Si yo me pongo ¿viste? Hago que se duerma. Mire este pasaje. El Salmo 127 dice, es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis de tarde. Bueno, yo primero quiero decir, yo conozco a varios aquí que no se levantan nunca de madrugada. Bueno, pero vamos a dejar de la risa. Aquí está hablando del ansioso que se levanta de madrugada, que no puede dormir. Porque tiene preocupaciones en el alma y entonces a la noche, hermano, se despierta. Y escúchame, a la madrugada se levanta, se acuesta a la 1 de la mañana, pero no viendo el Face. No estoy hablando de eso, ¿no? De aquellos que, no sé, hoy a una personita que anda por acá le dije, anoche hasta qué hora te quedaste, pling, pling. Mensajecito va, mensajecito viene, mensajecito va, mensajecito. No está acá, mira, qué bendición. Así que puedo, les cuento a ustedes, bueno. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis de tarde, que comáis el pan de afanosa labor. ¿Sabéis lo que es comer el pan de afanosa labor? Es cuando vos comés la comida, ¿viste? Y se te hace un nudo acá. No disfrutaste la comida. Te vas a comer una buena hamburguesa, pero no la disfrutaste. Porque tu mente, hermano, estaba en otra cosa. La comida, esa es la comida, hermano, afanosa de labor. Hay preocupación en tu vida. Estás comiendo comida con afán. No la disfrutas. Los otros días me comí unos tacos, hermano. ¡Qué taquitos! Doraditos. Quiero darle un poquito de hambre, permítame. Con frijolito y un huevito encima. Frito, ¿no? ¡Qué rico que estaba ese taquito! Aprendí a comer a los mexicanos, hermano.
Sí, y ya me inclino y ya sé cómo no pero qué tasco me comí, hermano. Como dos que yo tengo aquí, que en el día de ayer, en el Face mandaron que antes de ir a levantar la antena de la torre, se habían comido un desayuno suculento, así yo estaba comiendo una galletita con café, hermano. Y vi eso, se me cayó la cara. Esos huevitos ahí, ¿cómo es? Sí, pero era, no era, ¿cómo tiene? Bacon. Es hermosa la comida, hermano, es rica la comida. Hay que disfrutar la comida. Pero no con la ansiedad, hermano, de algún proyecto, de alguna cosa, porque te hace mal, ¿viste? Mire este otro pasaje, por donde dejé el marcado por acá. Mire este. Decirle que está al lado. Ayúdame a ministrar al de al lado, decirle, no te tenés que preocupar. Ah, sí, pastor, usted porque no está en mis zapatos, pastor. Usted no sabe lo que es que ya te estén por sacar de la casa. Si supiera cuántas veces me han corrido. Pero no me fui, no, un momentito. Por nada estéis afanosos. Es que aquí hay muchos afanados porque su esposa cambie, porque su esposo cambie. Están afanados. Hermano, hace poquito estaba orando por alguien pero un afán de querer tener hijos. Ok, yo me pongo en el lugar de esa persona. Si yo tengo 42, 43, 44 años y no tengo hijos, si fuera mujer, ¿no? Y no tengo hijos, yo adopto, hermano. Pero no me cabe ninguna duda que adoptaría un hijo, si yo no lo puedo tener. Pero hay gente que está afanada, hermano, pero afane, porque nunca pudo. Y ni te cuento la solterona. No hay nadie aquí, no, estamos hablando de otras mujeres, no, ninguna de las que... Y el solterón ni hablar, ¿viste? Porque tengo, ahí se digo varios. Ok. ¿Estás afanado? ¿Estás afanado? ¿Es tu afán tener esposa, tener esposo, tener compañero? Que no está mal, digamos, no estoy diciendo, no digo, eso está bueno. Está bueno que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios quiere que, pero afanado, preocupado. Mira las 12 del mediodía y dice, y esta noche, y todavía no vivió ni la tarde ni la noche. Y el mediodía, esta noche, mis sábanas van a estar frías. Recién te cuenta de bueno. Ande bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Hermano, en cambio de andar, a ver, Espíritu Santo, guíame en el Face, a ver quién es con el que me voy a casar. Entonces saca la margarita, con este sí, con este no, con este sí, con este no, con este sí, con este no, con este sí, con este no. Dice allí, clarito, sean dadas a conocer vuestras peticiones. ¿Por qué en cambio de andar buscando, hermano, en las redes sociales? Viste que esas redes que te ofrecen, hazte amigo de, y te empiezan a... Yo, hermano, ¿me puedo ministrar con usted otra vez? En tiempo de mi soltería, hermano, yo andaba ahí en esas páginas de pareja, che. ¡Qué vergüenza! ¿Usted, pastor? Sí, yo. La verdad, yo, hermano. No, por favor. Pero, hermano, andando en esa página, me acuerdo, me había llegado una... Qué curioso que soy. Yo estaba disparando la oreja, hermano. Ay, ¿qué es el pastor? Hermano, ¿cuánto tiempo ocupas en la oración? Por tu pareja, por tu economía, por tu trabajo, por tu futuro, por tu carrera. Si no le dedicas tiempo, andás tirando tiros al aire, hermano.
En cambio de hacer lo que tenés que hacer. Tenés que dar a conocer, aunque Dios ya conoce, pero tenés que darle a conocer esas peticiones delante del Señor. Mira, dice Lucas 12, 35 al 40, mire eso. Están siempre preparados y mantener las lámparas encendidas. Acuérdense que el Señor está hablando de la importancia de estar preparados, como buenos mayordomos, estar preparados porque sabemos, hermano, ustedes saben cuál es el mensaje que siempre tengo. Es indudablemente el tribunal de Cristo. Todos los hijos de Dios vamos a ir al tribunal de Cristo. Todos los que recibieron a Jesús vamos al tribunal de Cristo. Algunos van y en un abrir y cerrar de ojos vuelven. Ya lo saben, hermano. Ok. Está siempre preparado y mantener la lámpara encendida y ser semejante a hombres que esperan a su Señor que regrese de la boda. Así que hay alguien que va a tener que esperar que el Señor regrese de la boda. Es decir, que hay alguien que no va a disfrutar, siendo pueblo de Dios, no va a disfrutar de la boda. A ver, no se va a casar con el Señor. Indudablemente, hermano, eso es para gente que va a estar en el reino durante el tiempo de la gran tribulación. Son del reino, pertenecen al reino, pero no van a disfrutar de la boda. Y es la tradición del Señor. Y ser semejante a hombres que esperan a su Señor que regrese de la boda, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Es que hay una venida secreta y luego hay una venida pública. Estamos hablando de la venida pública, cuando el Señor ya vuelva con toda su iglesia, con esa manada pequeña que va a volver el Señor. Ahí va a poner los pies sobre la tierra, ahí sí. Luego viene la guerra de Armagedón en la tierra y luego entramos al reino milenial cuando el diablo va a ser atado por 1000 años. Pero hay gente que va a estar en la tierra esperando que el Señor venga, regrese de la boda. Esa es la epifanía, no la parucía. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir. Mire lo que va a hacer el Señor, hermano. Él se va a ceñir para servir y los sentará a la mesa y acercándole les servirá. ¡Qué grave! ¡Qué humildad! Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así dichosos, son aquellos siervos. Lucas está hablando de las 3 vigilias. Los judíos tenían hablaban de 3 vigilias, los romanos hablaban de 4. Los judíos hablaban de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Perdón, de las 9 de la noche de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, primera. La segunda era de las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana y la tercera era de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Y los romanos, ellos dividían, en cambio de 4 horas, dividían 4 vigilias de 3 horas, en cambio de 4. Pero acá Lucas está hablando de 3 vigilias. Por eso, hermano, tiene que leer Lucas. Lucas 12. Tiene que ir a su casa y ponerse a leer Lucas 12. Y entonces dice, dichosos, bueno, y ya sea que venga la segunda vigilia o la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos, hermano. ¿Sabéis qué significa dichoso? Feliz. Feliz. El siervo feliz es aquel que tiene encendida su lámpara. Aquel que tiene aceite. En aquellos tiempos las lámparas funcionaban con aceite. No son como las lámparas de ahora que van a 220 o 120. ¿Estás preparado? Si el Señor viene esta noche, vas a poder despejarte de la hipocresía religiosa. Número 2, te vas a apartar de la avaricia. Muy bien, de la avaricia. Y tercero, vas a dejar la ansiedad. Es que si nosotros quizás nos ponemos a pensar, no está tan mal ser hipócrita. Bueno, no está tan mal ser avaro en esta vida. No está tan mal. No está tan mal tener ansiedad. No está tan mal. El problema es lo que Dios dice acerca de estas 3 cosas. Advertencias. ¿Pueden pasar los músicos? ¿Andarán por ahí algunos de ellos? Ay, pasen. Pasen. Hermanos queridos. Quiero terminar
tratando de equilibrar un poquito lo que hemos dicho. Claro que está bien, hermano, escuche, claro que está bien que nosotros tengamos ante nuestros conocidos, delante de las personas que nos ven, podamos dar una buena apariencia. Está bien. El problema es vivir de la apariencia y aparentar algo que en realidad no somos. Aparentar un sentimiento que en realidad no tenemos. Aparentar una posición en la que Dios nunca nos puso. Eso estamos haciendo. Entonces, hermano, hay una balanza. Y tenemos que poner las cosas en la balanza. La hipocresía es mala. Y la hipocresía religiosa Dios no la quiere. Es abominación. La avaricia es bueno tener cosas. El problema es que la Biblia dice con claridad, allí donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Ahora, hermano, la última canción que tocaste, ¿cuál era? La última. Ese. Ok, despacito. Ok. Mi hermano, Dios dice, ¿qué hay de bueno? Que yo le dé algo a alguien, sabiendo que ese alguien me va a devolver. A ver, si yo le quiero hacer un favor a Marcelo, le digo, mira Marcelo, sé que andas necesitado, tomá, te doy $400. Sabiendo que él está por cobrar un dinerito, entonces él me lo va a devolver. Y Dios dice, ¿qué hay de bueno en eso? Nada. Hay gente, hermano, que yo lo sigo, no sé, se ha acercado a mí sabiendo y esperando ser bendecido. Y aparentemente es bueno, pero es bueno porque sabía que iba a sacar tajada de mí. Hermano, si la Biblia dice que nosotros tenemos que vender ciertas cosas y dárselo a alguien, no estoy diciendo que venga a la iglesia, que yo me entienda, dárselo a alguien que usted sabe que necesita. ¿Qué estás esperando? ¿Que Dios te quite eso? Porque Dios te puede advertir una vez, 2 veces, 3 veces, pero si Dios no ve que hay una, ¿viste? Pasar de modo olvidadizo a modo dador, si Dios tiene que obrar, lo va a hacer. El problema es que vas a pasar por un proceso de sufrimiento. Si Dios te dice, da, acostumbrarte a dar, porque del dar hay una bendición que quizás todavía no la has descubierto. Porque el mundo, como decía el cantante, el mundo me hizo así, no quiero cambiar. Y ese es el peor error, hermano. El creer que yo tengo que seguir, no, yo todo lo que tengo lo tengo porque me sacrifiqué, lo tengo porque me levanté. ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio la sabiduría para hacer riqueza? Dice Deuteronomio 8. ¿Quién? Entonces lo que vos tenés no es tuyo, es de Dios. Y Dios está tratando con el corazón del avaro, porque ningún avaro va a entrar al reino de los cielos. Es complicada la cosa. No se trata solamente de promiscuos, homosexuales, ni de adúlteros, ni de afeminados. No estoy hablando de eso hoy, estoy hablando del avaro. La avaricia, hermano, es algo que Dios abomina. Y si hay un vestigio de avaricia, Dios tiene que tratar con el corazón. Y entonces Dios en algún momento de la vida te va a ver tan claro, te va a hablar, te va a decir, soltá eso. Yo te lo di, soltalo, porque más bienaventurado es dar que recibir. Avaricia. Y en tercer lugar, la ansiedad. ¿Cómo manejamos la ansiedad? Realmente, hermano, vos estás confiando que Dios está por sobre toda situación, que es Dios el que está. Cuando vos le entregás una causa a Dios, ¿por qué no te cruzás de brazos y esperás que Él actúe? ¿Por qué primero le entregás la causa a Dios, luego vas a, recurrís a extender el brazo de la carne? Si Dios, hermano, es el que está en
hijos de Dios trata a Dios, no trata al diablo. Aunque el enemigo venga, hermano, y nos sopapee, Dios lo está permitiendo. Porque Dios está tratando con un hijo. Y a veces, hermano, no se olvide, el diablo es esclavo de Dios. Y hace cosas que son voluntad de Dios y que Dios permite en nuestra vida para nuestro bien. Porque con los hijos de Dios trata a Dios. Hay que ir a Dios, hermano. Hay que ir a Dios. Es tiempo de ir a Dios, de volvernos a Dios. A creer que Dios actúa. Hermano, recién decíamos cuando estábamos presentando a la bebé. Hay ángeles que Dios manda. Lucas 12 habla, hermano, de que Dios tiene en cuenta cada pelito, cada pelo que cae. Yo, hermano, últimamente, cuando voy ahí al lavatorio, hermano, se me están cayendo, se me están yendo las chapas, che. Se me vuelan los pelos, tengo que ir para incorporado por acá atrás ya. Casi alcanzo a alguien. Si Dios tiene en cuenta, hermano, un cabello, ¿usted cree que Dios lo va a tener en cuenta? Eso que te está atemorizando, eso que te está llevando a que entres en un afán desmedido. Por favor, Dios es demasiado grande. Él tiene el control de todas las cosas. No te afanes. Es el Señor el que está diciendo, mire los campos, mire los lirios, y aún Salomón dice con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. ¿Cómo no le voy a dar a mis hijos, a los hijos? ¿Cómo Dios no le va a dar? Si ahí sí te digo, uno de los atributos más preciosos de Dios es su amor y fidelidad. Quita de ti toda hipocresía religiosa. Quita toda avaricia. Quita toda ansiedad. Porque el Señor, hermano, Él no ha muerto, ni su brazo se ha cortado. El que sanó, hoy sana. El que libertó, Él liberta. El que sanó interiormente, Dios sigue sanando. En ese Dios confiamos. ¿No le suena esa frase? En Dios confiamos. ¿Le suena esa frase? En Dios confiamos. ¿Le suena o no le suena? ¿A dónde está esa frase? Tráiganme $20 que le voy a explicar. En Dios confiamos. Hermano, en Dios confiamos. Diga conmigo, en Dios confío. Diga conmigo, en Dios confío. En Dios confío. No temeré. No temeré. El temor es una puerta abierta. El temor es una puerta. Job dijo, cuando le vinieron todos los males, ciertamente el mal que temí me sobrevino. Es decir, que Job tenía miedo a perder su familia. Job tenía miedo a que se llevaran toda su economía. Job tenía miedo a quedar enfermo. 3 temores tenía. Y el Señor había cercado 3 cosas, 3 cercos. Dios hizo sobre Job. Por eso Satanás se presenta ante Dios y le dice, déjame que lo toque y vas a ver si él no murmura contra ti. Pero ¿quién presentó la pregunta? Si acaso no fue Dios. Dios le dice, ¿viste a mi siervo Job? Con los hijos de Dios trata Dios. Las circunstancias que estás viviendo, Dios las permite porque está tratando con vos. Porque Él quiere llevarte de gloria, de gloria, de gloria, de gloria. Dios quiere llevarte a una relación con Él como nunca antes. Nos ponemos de pie y adoramos al Señor de esta forma. Santo, Santo, poderoso, maravilloso, al que sigo y compañero.
ese temor es un espíritu. No es un temor tuyo. Es un espíritu de temor. Es fuerte. Es fuerte. Hay un temor, un miedo. Y creo que ese temor es a entrar en una enfermedad. Necesitas renunciar a ese temor. Quizás hay varios que tienen temor a la enfermedad, temor a morir, temor a no llegar, pero Dios quiere ministrar en forma especial a esa, es una mujer, esa hermana, esa persona que tiene un temor demasiado importante. Es un temor que ha venido para afligirla. Es un temor que ha venido, tantas veces ha llorado. Esa tía quien habla. El Señor te dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Ese temor no es de Dios. Hay un temor reverente que es de Dios, pero hay un temor que es un espíritu. Hoy quiero pedirte que renuncies a ese temor. Mi hermano, quiero que Iglesia me ayude a ministrar, que todos juntos repitan después de mí. Todos repitan después de mí. Padre mío. Padre mío. Todos. Padre mío. Padre mío. Todos, necesito que todos lo digan. Padre mío. Padre mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo renuncio a todo espíritu de temor. Ahora renuncio a todo espíritu de temor. Yo declaro que Dios no me ha llamado para tener temor. Dios me ha llamado para tener vida y vida en abundancia. Y hoy declaro que no voy a morir antes de cuando Dios diga que debo partir. Antes no. Renuncio a ese temor. Renuncio a todo temor. Y yo declaro que mi Dios me hace libre. Porque tengo un Dios demasiado grande. Demasiado grande. ¡Amén! Que mi corazón tenga tu forma de ser y de actuar. Quiero obedecer a tu palabra, revela tu propósito a mi vida. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. No voy a resistir